Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Hoy día quiero compartir con ustedes una serie de videos que he podido observar gracias a lo que es la página de Instagram de la prelatura de Moyobamba. En dicho espacio, al cual yo invito a que apoyen tanto en su perfil en tal red social como en su canal de YouTube, se puede observar las prédicas del padre Jaime Ruiz del Castillo. El mismo es vicario general de la prelatura de Moyobamba. Sus enseñanzas son fantásticas y en este sentido muy acordes a lo que es la doctrina conservadora. Por eso van a observar que, si bien él habla desde una posición netamente teológica, cada postulado es aplicable y concordante con las enseñanzas que supiera transmitir grandes intelectuales como Russell Kirk o Roger Scruton. Por eso van a ver a continuación una serie de videos que van desde la crítica a la Agenda 2030 a la comprensión profunda de lo que es el amor de un padre a un hijo. En todos y cada uno de los análisis habrá algo que rescatar y que yo espero sinceramente que les sea de suma utilidad. Por eso lo comparto aquí con el fin de seguir viralizando tan buenas doctrinas que tanta falta hacen a nuestra sociedad que cada día se encuentra más herida por la corrupción, tanto política como económica como cultural, principalmente cultural. Sin más dilaciones, muchas gracias de corazón a todos por su tiempo y por favor recuerden suscribirse no solo a mi canal, sino también al canal de la prelatura que se encuentra fijado en el primer comentario. Dios los bendiga. Aquí se cuidan mejor, yo no veo ancianos abandonados en las residencias aquí en Moyobamba. Veo que los recogemos, que los asistimos, a veces de un modo encomiabilísimo, generosísimo. Pues bendito sea Dios, que no estamos tan contaminados como otros países que sueltan a los ancianos de las residencias y que ahora van aprobando leyes, como en España, que se ha declarado constitucional, derecho constitucional, la eutanasia, el asesinato de los mayores, ahora todavía de los que lo piden o de los que son obligados a pedirlo, que esto no lo olvidemos nunca. Una ley como la eutanasia empuja a los que sufren, se sienten que sobran, se sienten molestos y son empujados por culpa de estas leyes a pedir esa muerte. Es verdad que hay una serie de leyes que se llaman leyes positivas, no porque las otras sean negativas, sino porque están puestas. Eso se llama leyes positivas. Son leyes que ponen Dios o los hombres, por ejemplo, ir a misa todos los domingos. Eso es una ley positiva, no está en la ley natural. Una persona que no es católica no tiene que ir a misa los domingos, pero nosotros tenemos una serie de leyes positivas puestas que nos ayudan a cumplir la ley natural. El problema viene cuando esas leyes positivas no están de acuerdo con la ley de Dios, y es lo que nos está pasando en la modernidad, que cada vez nos ponen más leyes, algunas van contra Dios, algunas son absurdas, algunas son contradictorias entre ellas, algunas son onerosas, son excesivas, son abusivas, y entonces se va apoderando de nosotros una desconfianza de la ley y de los mandamientos. Hay personas que no, que al revés, que se piensan que cualquier ley hay que obedecerla solo porque lo dice la autoridad, porque hay gente que es borrega y entonces le vale lo mismo el reglamento del equipo de fútbol que la ley del Estado, que la ley de Dios. Y no, por desgracia, las leyes positivas hay que discernirlas porque unas son buenas, porque están de acuerdo con la ley de Dios, y otras no. Los apóstoles son llamados por el Sanedrín, la autoridad, que ya no es autoridad, es la potestad, pero ya no tienen autoridad sobre ellos, porque cuando las leyes son inicuas, es decir, que no son iguales, no hay que obedecerlas. Y entonces les llaman a los apóstoles y les dicen otra vez, después de haberles llevado ya 2 veces, hemos visto que están en la cárcel. ¿No les hemos prohibido terminantemente enseñar en nombre de ese? Porque Jesucristo es ese, el supremo, único, Salvador de los hombres, Rey de reyes, Señor de señores, el único que ha resucitado y que es capaz de resucitarnos, es ese. Es un desprecio, y eso es un estado confesional, un estado que al principio desprecia a Cristo. Bueno, ¿y qué autoridad tienen ustedes para prohibirnos enseñar en nombre de ese? Fíjense que el Sanedrín es una autoridad reconocida por Dios. Pues el Sanedrín va perdiendo su autoridad, ha perdido su autoridad crucificando a Jesucristo. Ya a Pedro y a Juan ya no les tiene que importar que les hayan prohibido terminantemente enseñar en nombre de ese. El pecado procede de ese grito de Satanás: non serviam, no serviré a Dios, Padre, no seré criatura y no seré hijo. Por eso Satanás susurrará de modo cobarde y mendaz, de modo mentiroso, a Adán y a Eva: ustedes ocuparán el lugar de Dios. Y así tenemos los sucesivos pecados, porque cuando falta Dios como padre, los demás ya no son hermanos, y por eso Caín mata a Abel, y por eso los hombres se ponen de acuerdo en construir la Torre de Babel, construir un mundo
mundo sin Dios, un mundo sin el Padre, ocupar el lugar de Dios. Y eso es lo que hace que nuestra sociedad sea una sociedad huérfana. Nuestra sociedad anda huérfana y por eso Dios se ha hecho hombre en Jesús, porque necesitamos un hijo del que aprender a ser hijos. De Jesús no aprendemos a otra cosa más que a ser hijos. Necesitamos un hijo, necesitamos a Jesús y necesitamos un padre. De Jesús para aprender a ser hijos y de Dios para tenerlo y dejar de ser huérfanos. Es de este padre del que siempre habló Jesús. Pues hoy vemos esa alianza que hace Dios con Noé. Se parece mucho a la de Adán. Repite el mandato: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Y esta orden ya se la había dado a Adán, algo que hoy nos estamos negando a hacer con las teorías falsas, maltusianas, de que esta tierra no soporta tanta población. Tampoco hace unos siglos podía haber aguantado la población actual. Lo que pasa es que la riqueza se crea. Antes no había tantos cultivos. Cuando hay más seres humanos, trabajamos y hacemos más. Si hay hambre en el mundo no es porque no haya posibilidad de acabar con el hambre, sino porque no queremos. Si quisiéramos, realmente, ahora mismo no habría nadie pasando hambre porque, repito, los cultivos, la riqueza se crea. En la Edad Media no había alimentos para los que somos hoy, pero el hombre, cuando quiere colaborar con Dios, pues sabe saciar el hambre. Y por eso ahora nos negamos, bajo esa excusa, que en el fondo es un egoísmo porque no nos queremos complicar la vida, pues ni crecemos ni nos multiplicamos. Pues este es un mandato de Dios. Ahora parece que lo más grave es que parece que el presidente ha robado. Lo más grave no es si ha robado o no ha robado, porque robar, pues roba mucha gente, y lo que no hay es nadie, que yo sepa, que diga públicamente que robar está bien. Si hubiera un partido político que en su programa electoral dijese que hay que robar, eso sí sería lo grave. No que uno robe y se esconda y sepa que está mal y que cuando se le encuentre culpable se le castigue, sino que alguien aprobase leyes que dijesen que robar es una cosa buena. Por eso lo que más nos preocupa es que nuestros políticos de este partido y de muchos otros digan que el mal está bien y que el bien está mal. Eso es lo grave. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Seres humanos que hacen las cosas mal, que se equivocan. Aquí estoy yo, también soy de esos. Pero lo grave es que digamos que lo que Dios dice que está mal está bien. Entonces nos preocupan mucho más las leyes de ideología de género, de aborto, de eutanasia y todas estas políticas que están detrás del marxismo de izquierdas y detrás de la derecha pagana. Y eso es lo que la Iglesia tiene que decir, guste o no guste. Hemos leído la primera lectura como el pueblo judío que ha visto los milagros que Dios ha obrado a través de Moisés, que ha visto el mar abrirse después de las 10 plagas y sin embargo a los pocos meses se ponen a adorar el becerro de oro. Y nos puede dar la sensación de que estamos muy lejos de adorar el becerro de oro. Por supuesto, no es un problema de tener imágenes como piensan estos pobres incautos e ignorantes. La idolatría es algo mucho más serio. Los que han visto que el Dios verdadero les ha liberado, ahora funden todo el oro y todas las riquezas, son capaces de fundir las riquezas materiales que Dios les ha dado a través de los egipcios, que por simpatía les han ido dando todos sus aretes y sus collares y sus riquezas, las funden para adorar el becerro de oro y decir, este es el que nos ha sacado. Mientras tanto, Dios le está dando a Moisés los auténticos mandamientos. A los hijos desobedientes, a los hijos malvados, hay que ponerles muchas leyes. Cuanto más malvados somos, más leyes necesitamos. Por esto esa sociedad tiene tantas leyes, por eso nuestros códigos penales y nuestros códigos civiles cada vez aumentan más, porque somos una generación malvada, una generación que se castiga a sí mismo con toda esta cantidad de leyes asfixiantes y respeta esto y pide permiso a la municipalidad para poner un ladrillo en tu casa y esto y esto y esto y pon un extintor y pon esto otro y si no te pongo multa. Todo esto es una consecuencia de la maldad de nuestra generación. Cuando un hijo es bueno, no hay que ponerle leyes, porque no las necesita, porque las supera. Bueno, pues a Noé se le va a poner una ley nueva que no tenía Adán y a Moisés se le pondrán muchas más. Y entonces se le prohíbe comer la sangre de los animales, puesto que se concibe en esa época que el alma está en la sangre. Y Dios se vale de esta ignorancia, de esta superstición, para poner una prohibición más que va a complicar aún más la vida de los hombres. Y así será paulatinamente, cada vez más leyes, hasta que llegue San Pablo a descubrir que Cristo nos ha liberado y que no hacen falta tantas leyes. ¿Esta tesis de que los primeros cristianos eran comunistas? No, en absoluto. La propiedad privada es un derecho, no un derecho supremo. La propiedad privada tiene una hipoteca social y uno puede poseer sin dar cuentas a Dios. Y entonces hay veces que la propiedad privada, como no es un derecho absoluto, pues a veces se puede hacer una expropiación. Pero mucho cuidado, porque la Agenda 2030 va caminando hacia este neocomunismo, este neomarxismo, que niega la propiedad privada. Y es un derecho tener mi tierra, mi casa, que es prestada por Dios, pero es mía, no del Estado. Y esto es muy importante, porque
no es el Estado el que me dice qué tamaño de casa tengo que tener. Y aquí el Estado va castigando a los que trabajan, a los que tienen más, como si ser rico fuera un delito. Ser rico es peligroso, pero no es malo. Pero los cristianos voluntariamente ponían sus cosas en común, porque en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que la madre de Marcos tenía casa, y por lo que sabemos del Santo Cáliz que está en Valencia, la familia de Marcos era una familia rica. Sabemos que la familia de Marta, María y Lázaro era una familia rica. Jesús no tiene nada contra la riqueza, lo que pasa es que sabe. La adoración del becerro de oro es la adoración que tienen por el partido en esta tercera revolución, que es la revolución comunista, la adoración al partido comunista, de personas que no les importa ser pobres y ver cómo se arruinan sus países. Hoy en Cuba, en Nicaragua, en China, no les importa contarle adorar el partido, adorar la ideología marxista, que eso sí que es un auténtico opio para el pueblo. Y hoy vemos cómo bautizados van abandonando al Dios verdadero y sus mandamientos por la ideología de género y van pues asumiendo estas cosas tan anticientíficas como son pues que un niño tenga vagina y que una niña tenga pene y que cada uno es lo que siente y esas cosas tan, ya digo, anticientíficas. Pero sin llegar tan lejos a esas ideologías tan terribles, nosotros corremos el peligro continuo de adorar el becerro de oro, de erigirnos nosotros en nuestro propio Dios, desobedeciendo los mandatos de Dios. Los defensores de la vida no nos podemos conformar con decir sí a la vida, no al aborto, sino que tenemos que trabajar, orar, ante todo y sobre todo orar, pedir perdón a Dios, porque nuestra generación es una generación genocida, es una generación asesina, nuestra generación. Nosotros nos alimentamos, las raíces de nuestra civilización hunden y respiran y beben de un suelo que está manchado de sangre, y todos estamos manchados con la sangre de los abortos. Todos en mayor o menor medida estamos manchados con esta gran lacra, la peor. Lo más grave que está ocurriendo hoy en el mundo es el asesinato genocida de tantos millones, 70 millones de niños todos los años. Todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille. Y aquí volvemos a lo primero. En mi casa no se peca. Tenemos que ser defensores del matrimonio. Que todos respeten el matrimonio. Desde que entró la ley del divorcio, hemos llegado a pensar que el divorcio es algo bueno. Y el divorcio no es admisible para un católico. Y todavía vienen católicos a la iglesia a preguntar, ¿no hay un divorcio por ahí en la iglesia? No, eso es una nulidad, que es muy distinto, no es un divorcio, no tiene nada que ver. Son dos esposos que en realidad nunca se casaron porque ahí había algunos elementos que hicieron que esa boda no fuera válida. Pero si esa boda fue válida, no hay quien disuelva ese matrimonio. A veces hay que separarlo, pero divorcio nunca. Pues que todos respeten el matrimonio, y ahí nos toca mucho trabajo. Para respetar el matrimonio tenemos que hacer algo que hemos dejado de hacer, que es cuidar de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahora estamos tan obsesionados en trabajar los dos que nuestros niños y nuestros jóvenes pasan muchas horas solos. A veces no hay más remedio, pero hay que intentar hacer todo lo que sea, aunque seamos más pobres, que nuestros niños y nuestros jóvenes no estén solos. ¿Vemos a los pobres? La sociedad moderna tiende a esconderlos. Construimos nuestras ciudades, bueno, esto ha ocurrido siempre. A los ricos les gusta vivir cerca de los ricos porque es desagradable ver un pobre delante que te está pidiendo y molestando. Entonces, pues tendemos a hacer unos barrios donde los pobres estén incómodos y a los pobres los mandamos a las periferias para que no molesten y para que no nos quiten la alegría de vivir. Y tenemos que tener mucho cuidado porque como a veces los escondemos, aunque ellos buscan la manera de acercarse, pero a veces hay que buscarlos. No solo el día de Navidad, es algo que digo siempre, en Navidad de repente, ¡pum!, nos acordamos de la chocolatada y nos ponemos a buscar pobres. Y a veces algunos vienen a la parroquia a preguntar dónde están. ¿En serio no sabes dónde están? Búscalos, son muchos. Pues a veces están a la puerta de nuestra casa y tenemos que pedir al Señor ojos para verlos. La izquierda más radical y más feminista es la que ha cogido este color que representa odio, que representa ira, que representa violencia, que representa venganza. Este es el morado tomado por las feministas de la izquierda más radical y más soberbia y de la derecha más estúpida, que también la está asumiendo porque acomplejada se cree que también tiene que celebrar estas cosas. Y mucha gente con muy buena intención se cree que es sano celebrar este día, porque ¿a quién le parece bien que la mujer sea maltratada? Que el hombre cobarde se crea que por ser más fuerte la puede maltratar.
pasar. Es una canallada, es una cobardía. Todas las violencias. La peor es la que se comete contra los niños no nacidos. Me niego a decir violencia de género. Violencia, toda violencia, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que es mucha la que se sufre y que es un pecado terrible. Y el pecado no se puede resolver con marchas, con concientizaciones, con políticas sin Dios. Porque el pecado, solo Dios, Jesús, es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense de los que son maltratados, como si estuvieran en su carne. Tengan compasión, seamos promotores de justicia, sedientos de justicia, de los que son maltratados. Niños, pero no solo niños, todas estas personas que sufren malos tratos porque son de peor condición. Aquí hay mucho clasismo, mucho. Y pasa con mucha frecuencia que el que es profesional trata mal al que no habla bien, al que no lee bien, al que parece que viene de la chacra. Mucho cuidado, que aquí hay mucho clasismo. Yo nunca había visto tanto clasismo como el que he encontrado aquí. Digo lo bueno, la hospitalidad, y digo lo malo. Veo mucho clasismo aquí. Y el que es profesional mira por encima de la nariz, arruga la nariz cuando ve a alguien que no está tan bien. Cuidado, acordémonos de dónde venimos o dónde podemos acabar todos. Que uno no es más por tener más dinero o por tener más estudios. Pues ojo con los maltratados. Una especial atención con los maltratados, con los que el mundo desprecia. Pero sería bueno que pidamos perdón por los pecados del presente, de nuestra generación, que son más fáciles de juzgar, son más fáciles de ver. Y nuestra generación está cometiendo pecados más graves que nunca. Porque aunque algunos de los pecados que hoy ocurren siempre han ocurrido, la sodomía, la homosexualidad practicada, estoy hablando no de la atracción hacia el mismo sexo, que hay personas que la padecen y no tienen culpa, sino la práctica de la lujuria. Bueno, pues eso ha ocurrido siempre. Pero ahora encima de hacerlo se dice que está bien. Antes una persona era débil, lo cometía y se ocultaba y pedía perdón o no pedía perdón, pero no se le ocurría decir que eso está bien, que hay que enseñar a los niños en el colegio que eso está bien. Esa es la novedad de hoy. Siempre han existido abortos, por desgracia, nunca en el número en que se están cometiendo hoy, 70 millones al año. Pero es que ahora está bien, es un derecho de la mujer. Y encima los que luchamos contra esta lacra y este pecado abominable que clama el cielo y que merece toda la ira de Dios y todo el castigo de Dios, estamos contra la mujer. Es el mundo al revés, es un mundo que se rebela contra Dios. Y nuestra generación merece un castigo. Y la pandemia es poca cosa. Pues este San Valentín, sacerdote del siglo III, en tiempos del emperador Claudio II, se dedicaba a casar en secreto a soldados romanos cuando el emperador lo tenía prohibido, porque equivocadamente pensaba que estos soldados se distraerían con sus enamoradas y no lucharían por la patria. No se daba cuenta de que cuando alguien ama de verdad, limpiamente, y tiene algo que defender, como es una tierra, como es una familia, es un más bravo luchador. Esa es una de las razones por las cuales nuestras autoridades no luchan por defender e incentivar la familia. Pero cuando no hay una familia que defender, uno no pelea demasiado y los ciudadanos se hacen más domesticables, los ciudadanos se hacen más fáciles de manipular, como está ocurriendo con nuestra sociedad actual, que los ciudadanos somos cada vez más bovinos, de bobo y de buey, cada vez más fáciles de llevar, como se ha visto en la pandemia, ¿no? Todos como un rebaño, obedientes, y luego cuando alguien nos dice que hay que protestar, pues protestamos, pero con una rebeldía que no es tal porque está subvencionada también. Y nos damos cuenta, si queremos ver las cosas como son, pues que se está despertando el gigante del secularismo, del ateísmo militante e imperante, porque nos hemos tragado el cuento de que es bueno que el Estado sea aconfesional. Pero es que no existen los estados aconfesionales. No existe un Estado aconfesional y no existe una persona atea. Si uno no acepta a Cristo, acepta otra religión, la superstición, el dios dinero, el dios sexo, pero algo. Y un Estado le pasa lo mismo. El Estado, si es aconfesional, tarde o temprano se hará anticonfesional. Y lo estamos viendo. Un Estado que no acepta a Jesucristo, pues va aceptando el aborto, va aceptando el divorcio y progresivamente va persiguiendo a la Iglesia. Y por eso esta persecución que están sufriendo los apóstoles la leemos con mucha alegría, con mucha esperanza. Y va habiendo leyes en que se prohíbe en algunas empresas. Y cuando veamos cosas que pasan en otros países, hemos de estar atentos por si podemos evitar que nos pase en el nuestro. Y entonces se va prohibiendo que una azafata en el avión lleve la cruz de Jesucristo y se va prohibiendo que en las oficinas haya imágenes religiosas en nombre de la tolerancia, en nombre del respeto. Yo estuve en un colegio de religiosas en primaria. Estuve en un colegio público primero donde había un crucifijo. Luego fui a un colegio de religiosas. Y las religiosas quitaron el crucifijo del salón porque había que respetar a un musulmán
desposan, que se llamaba Mohamed. Unas religiosas desposadas con Cristo quitan la imagen de su esposo porque había que respetar a Mohamed. Pero ¿a quién le puede ofender que Jesucristo ha derramado su sangre por todos los hombres? Eso lo he vivido yo con 11 añitos, cuando nosotros mismos nos avergonzamos, cuando nosotros mismos, sin que nadie nos lo prohíba, porque a esas monjas nadie les mandó quitar el crucifijo, lo quitaron ellas porque quisieron. Pues apaga y vámonos, pero algún día pues nos mandarán quitarlos y no los vamos a quitar, los que queramos ser fieles a Jesucristo. Los estados modernos, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero cada vez son más asfixiantes, cada vez nos roban más la libertad, cada vez una pandilla de politicuchos que no saben ni dónde están parados, cada vez nos dan más orden, y ponte la mascarilla y quítatela y vacúnate y no te vacunes y esto y lo otro. Y cada vez nuestra sociedad es más como un rebaño, cada vez tenemos que obedecer más leyes y más absurdas y tenemos que pedir permiso para todo, hasta para hacer una obra dentro de nuestra casa, porque el estado moderno es cada vez más asfixiante y nos está robando la libertad. Y entonces están levantando muchas personas que se llaman a sí mismas liberales, que con un discurso muy atractivo, ¡viva la libertad! Y es verdad que ante el Estado hoy hay que exigir libertad, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seguir a estos liberales, porque si no creen en Dios y no creen en la verdad, al final se convertirán en nuestros enemigos, porque la libertad no es un fin absoluto, la libertad es un medio para encontrar la verdad. ¿Libertad? ¿Para qué queremos libertad? ¿Para hacer lo que nos da la gana? Ese es el error. Queremos libertad para encontrar la verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Salmo 3, uno de los primerísimos salmos, que describen muy bien la situación. Este salmo es de tiempos del rey David, si quieren de tiempos de Babilonia, si quieren del tiempo que están viviendo ellos, si quieren del tiempo actual. Qué actualísimo es este Salmo 3. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. ¿No ese es el discurso hoy de nuestras autoridades, de nuestros congresos y parlamentos, de las Naciones Unidas? Vamos a sacudirnos la ley natural, vamos a sacudirnos la ley de Dios. Se alían los reyes de la tierra, a pesar de todas las guerras que hay, pues están todos de acuerdo en irse soltando de la ley de Dios. La palabra de Dios, igual que iluminó a estos apóstoles, nos ilumina a nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol, aunque es verdad que ahora esta alianza de los reyes de la tierra contra la ley de Dios es mucho más vehemente, descarada, porque ya va no solo contra la ley de Dios, sino contra la ley natural, negando que exista. Es la misma descripción de la rebelión contra Dios y contra el Mesías. Se ciega cada vez más, no ve la presencia de Dios, no ve la vida del más allá, pero no solo es que no vea lo sobrenatural, es que no ve lo natural, es que ahora se va enseñando a nuestros niños inocentes y ahora se les enseña en la escuela que hay niñas con pene y niños con vulva. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué ceguera es esta? Esta ideología del alfabeto, que como no hay quien se la crea, hay que imponerla con millones y millones y millones gastados en publicidad y en campañas absurdas que solo los ingenuos y los ciegos se tragan. Hay que estar muy ciego para no verlo, pero nuestra sociedad se va cegando y llega un momento en que llama con normalidad a un niño que le llamaron Juan y ahora hay que llamarle Margarita. No solo él está ciego, sino que toda la sociedad se ciega y tiene que tratarlo como él se siente. Él tiene un problemón, pero ahora el problema lo tiene la sociedad, que a quien no le llame como él se percibe queda expulsada de la sociedad. Es exactamente el relato del ciego de nacimiento. El que no quiere ver es expulsado de la sinagoga, es literalmente excomulgado de la sociedad. Padre Nuestro empieza así, Abba, no Madre Nuestra, como quieren algunas pobres amargadas feministas que se olvidan de que Dios se ha revelado como Padre, con características maternas, pero no se ha revelado como Madre. Es cierto que Dios tiene características maternas, que se llega a hablar de útero materno de Dios, y Dios Padre no tiene ni corazón, ni ojos, ni manos, ni útero, pero nunca se ha revelado como Madre, se ha revelado como Padre, y su Hijo se ha revelado y se ha hecho hombre como varón. Y esto es hoy muy necesario recalcar ante las feministas que han convertido al hombre en un enemigo a abatir, cuando no en un amigo a quien educar, a quien reforzar, a quien convertir. Esto es el hombre, el que se tiene que convertir para aprender a ocupar su lugar en la sociedad y en la familia. Y el varón, más que nunca, también la mujer, sufre esta orfandad, pero el varón necesita un padre y se nos ha dado a Jesús para aprender a mirar a Dios Padre, pero se nos ha dado a San José como modelo, pero antes como protector. Recuerden cuántos combates y sufrimientos por ser fieles a Cristo. Y esto lo entendemos cada día mejor. Pues de vez en cuando me viene un universitario. Hoy he sido señalado en clase. Hoy el profesor, a mí por ser la única que decía que era católica en el salón, pues ahí he tenido que estar defendiendo. El profesor, ¿quién es aquí católico? La alumna, yo, ya lo sabes. Ya, ¿y tú estás a favor del aborto? Y ahí venga a humillarla. Pues gracias a Dios, los jóvenes van estando formados y van sabiéndose defender. Y en caso de violación también, ¿a usted de verdad le importan las pobres mujeres violadas que se han quedado embarazadas? Porque
porque incluso en esos casos no hay que abortar. Pero le recuerdo, señor profesor, que hay 70 millones de abortos todos los años y que la inmensa mayoría de esos abortos no son de mujeres violadas. ¿De verdad le importan las mujeres violadas o es que no le importan esos 70 millones de niños que a veces se matan solo por tener una casa mejor? Claro que una violación que acaba en embarazo, que gracias a Dios son pocos los casos, pero los defensores del aborto no están hablando de esos poquísimos casos. Estamos hablando de todos los millones de niños que gratuitamente asesinamos por vivir mejor. Estos son combates. Mateo cita a Raquel, estas madres que lloran la muerte de sus hijos, y hoy es imposible no recordar el asesinato no de 20 niños, sino de 70 millones de niños en los vientres de sus madres, niños no nacidos, porque estos niños que mató el crudelísimo Herodes, esta cobardía de asesinar y de arrancar a los niños de pecho de sus madres desde su nacimiento hasta los 2 años. Pero la maldad de Herodes queda oculta al lado de la maldad de nuestra generación, que asesina 70 millones de niños no nacidos todos los años en el vientre de sus madres, con la colaboración y la complicidad de tantos y de instituciones católicas. Es gravísimo, es gravísimo. Y lo pagaremos. Y seremos castigados porque lo merecemos. Hoy es imposible no recordarlo. Tenemos muchos días preciosos de la mujer con mayúsculas, de María Santísima. El 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. El 15 de agosto, la Asunción. 25 de marzo, la Encarnación. Hay tantos días, la Virgen del Rosario, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. Son todos días de la mujer con mayúscula. Esa mujer que odian las feministas porque es madre y porque es virgen. Y me niego a celebrar el día de hoy como si todas las mujeres, solo por ser mujeres, fueran buenas, como si todas las mujeres por ser mujeres fueran víctimas. Pues no, mire usted, hay mujeres muy malvadas, están en la Escritura. Jezabel, Eva, nuestra madre Eva, pobrecita, pero cuánto daño nos ha hecho esta mujer. Tantas, y tantas mujeres buenas. Todos nosotros hemos estado 9 meses dentro del vientre de una mujer. Solo por eso tenemos que estar agradecidos a la mujer, a nuestra madre. La samaritana es una mujer que ha estado buscando amor y lo ha buscado en 6 hombres y está harta porque esos hombres no le han sabido dar amor. Es una mujer sedienta y sus pecados le han hecho solitaria. Es una mujer que hace una cosa rarísima, que es ir a por agua a la hora en que nadie va a por agua. Los pueblos donde no había agua corriente, ¿a qué hora se iba a por agua? A primera hora de la mañana o a última hora, cuando el sol no está en lo más alto. Era la hora de hablar las vecinas entre ellas, en una sociedad machista en que los hombres todavía están acostados. Pues la samaritana va por agua al mediodía, a la hora en que nadie va, cuando el sol está en lo más alto, porque no quiere ver a nadie, porque es una mujer pública, es una mujer de la que todo el mundo habla, todo el mundo sabe cuál es el pecado y cuál es la debilidad, y está harta, tiene sed de amor, pero ya no espera encontrarlo, ni de los hombres con los que ha dormido, ni del pueblo que raja de ella. Pero Jesús va al encuentro de la samaritana. Tenía que ir a saciar esa sed, porque la samaritana de lo que tenía verdadero sed es del amor verdadero, del amor limpio que solo Jesús da. La injusticia del dolor de estas madres, porque las madres, aunque muchas lo disimulan, las madres que son madres, porque una mujer no decide ser madre o no serlo, una mujer ya es madre desde el momento en que está embarazada, muchas de ellas por no haber obedecido la ley de Dios, muchas de ellas por no hacer lo que Dios quiere y otras pues por no haber tenido la libertad real de decidir si ser madres o no, pero lo cierto es que llega un momento en que lo son. Pues también tenemos que llorar por estas madres que lloran, estas madres que a los sacerdotes nos cuesta tanto convencer de que Dios perdona estos pecados, estas madres que arrastran porque muchas veces han sido empujadas por una sociedad egoísta, porque no ha habido nadie que les dé un buen consejo, porque no ha habido nadie que las recoja, porque no ha habido nadie que las abrace, y por eso no somos quienes, ninguno de nosotros, para juzgar a ninguna de estas madres. Sí tenemos que poner el dedo en la llaga y decir que objetivamente esto es un pecado que clama al cielo, un pecado que es el más terrible que se pueda cometer, pero separamos el pecado de la madre que ha abortado, porque no somos capaces de imaginar qué es lo que puede llevar a una mujer a abortar. Violencia evangélica, es decir, sin odio, sin desear el mal a nadie, pero esa violencia que dice el Señor, que el reino lo arrebatarán los violentos, esa violencia del que usa el Señor sin golpear a nadie, tumbar las mesas de los cambistas que están al servicio de sacerdotes corruptos y malvados que han roto la religión verdadera. Hace falta violencia, no con ira, no injustificada, no cualquier violencia, hay que matizarlo, por supuesto, pero ¿a qué llamo violencia? Violencia justificada llamo al protector
proteger a los hijos. ¿O tú no serías violento si ves que alguien va a violar a tu hija? Estás obligado a ser violento y proteger a tu hija porque la están violando. No puedes decir, voy a dialogar con el violador. No, eso va contra el Evangelio. Así que no rechazamos la violencia, venga de donde venga. No es igual la violencia del que me quiere proteger de la violencia del que me está atacando. Mi violencia no debe ser llena de ira. Mi violencia no puede desear el mal del prójimo. Mi violencia tiene que ser la de defender la verdad, la de defender el bien, la de defender la justicia. Jesús defrauda cuando esperamos de Jesús lo que no nos ha prometido. Cuando esperamos de Jesús que todo nos vaya bien como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y donde nosotros queremos. Ahí Jesús falla. Cuando decimos, Jesús, amigo, que nunca falla. Bueno, nunca falla si nos disponemos a ser sus siervos, sus hijos, sus obedientes. Si queremos ser los amos de Jesús, Jesús falla, Jesús defrauda. Si queremos que Él apruebe nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras uniones, entonces Jesús defrauda y entristece. Defrauda a Jesús y defrauda a la Iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque se está elevando la temperatura de la persecución aquí, donde nosotros vivimos. Por eso hay mucha autocensura, se llama ahora. Los sacerdotes, cuando predicamos, nos pensamos muy bien lo que vamos a decir por las consecuencias que tienen. A mí no me hace ninguna gracia cuando ciertas cosas y se retransmite por ahí. Mira lo que ha dicho el Padre. A mí me gustaría que nadie hablase de mí. Me gustaría mucho que se hablase de Cristo, pero no de mí. Pero es que hay muchos sacerdotes tentados de autocensura, de no predicar la fe íntegra. Unos porque no la creen y otros porque no se atreven. Y si no nos atrevemos es porque hay persecución, es porque hay burla. Y claro que se burlan de nosotros y se enfadan con nosotros. Hoy nos da mucho temor de que nos llamen anticuados. Uy, que te digan anticuado, qué horror, que no eres de la iglesia actual. ¿Pero qué es eso de la iglesia actual? ¿O es la iglesia de siempre o no es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de siempre. Puede tener sus matices, sus carismas concretos para un tiempo, pero es la iglesia de siempre. No puede haber una iglesia que contradiga lo que ha enseñado la iglesia de siempre. Esta iglesia pecadora que tiene que ser salvada, esta iglesia cobarde que tiene que ser redimida por el Señor. Tenemos que ser salvados por el Señor. Merecemos ser apedreados. Merecen nuestros pastores cobardes ser apedreados. Cosa distinta es que el Señor nos quiera perdonar si nos arrepentimos y pedimos perdón. Si no, no obtendremos perdón. El castigo que merece un pastor cobarde, perro mudo, como lo llama la Sagrada Escritura, por escandalizar a los pequeños, no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo, lo que merece el que escandalice a un pequeño es que le aten al cuello una rueda de molino y lo arrojen al mar. Palabra de Dios, palabra del misericordioso Jesús. El que escandaliza a un pequeño merece que le aten una piedra de molino y lo tiren al mar. Pues esto es lo que está pasando en la iglesia. Y Jesús no quiere que se haga eso con nosotros. El Señor no nos quiere dar lo que merecemos. Todavía estamos en la época de misericordia. Llegará el día de la justicia. Y ese día Dios nos dará a cada uno lo que merecemos. Cuando esta amistad la cultivamos, no hay vacío en nuestro corazón, no hay soledad. Hoy que se habla tanto de la soledad, hoy que tantas veces decimos me siento solo y por eso hablamos del fulanito que no estuvo en mi cumpleaños, que no me llamó y guardamos unos rencores absurdos. Todos esos vacíos que sentimos en el corazón, porque en el fondo somos mendigos de cariño y estamos siempre pendientes del celular, de que alguien nos escriba, de que alguien nos diga, de que alguien cuente con nosotros, de que alguien me invite. Cuando una persona que tiene esos vacíos, porque seres humanos dejamos muchos vacíos los unos en los otros, cuando una persona cultiva su amistad con Jesús, estos vacíos no existen. Claro que duele que un esposo o una esposa se porte mal, pero el corazón no está vacío, está lleno. No hay soledad. Que vive una amistad con el Señor no sabe lo que es la soledad. Y por eso hemos de cultivar esta relación, porque el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor amigo dejan vacíos en el corazón. Fallan. El amigo que nunca falla, el que llena plenamente el corazón de todo hombre, toda mujer, es Jesús. Los discípulos de Emaús se alejan de la iglesia, se alejan de la comunidad, porque en el fondo han caído en la soberbia de pensar que son mejores que los que están aquí. ¿Y cuántas veces nosotros somos tentados de eso? Yo no voy a la iglesia porque fulanito está ahí, porque vengan los cristianos a darse golpes de pecho. Y caemos en esa tentación de pensar que somos superiores a los que están sentados en la otra banca. Y es que se nos olvida que esta es una asamblea de pecadores, empezando por el obispo, siguiendo por los sacerdotes y terminando por el último monaguillo. Somos pecadores débiles
egoístas y a veces malos, no creo que seamos, pero hacemos y decimos cosas malas, sin ser malos. Corremos el peligro de hacernos malos. Ojo, a lo mejor alguno lo es ya, espero que no. Yo creo que si estamos aquí, al principio de la misa, todos decimos, y espero que sea de corazón, que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, no por culpa de los demás. Pero de vez en cuando el demonio nos susurra y nos dice, hey, tú eres mejor que los que van a la iglesia. Y entonces tenemos la tentación de irnos. Dicen el Sanedrín, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y así quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. ¡Qué cinismo! Claro que ustedes son responsables de la sangre de ese hombre. Ustedes han crucificado a Jesucristo. El cinismo muchas veces de las autoridades que ya se ciegan. El cinismo les lleva a no ver la verdad. Pedro respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me encanta. Esto hay que grabárselo a fuego en el corazón. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya escuchamos que había dicho Pedro, juzguen si es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes más que a Dios. Es, con otras palabras, lo mismo. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es imposible que nos callemos de que Jesucristo está vivo. Ay de nosotros si nos avergonzamos del Señor, si nos callamos, si escondemos o disimulamos nuestra condición de cristianos, si nos reímos de los chistes que no hacen gracia al Señor, si nos avergonzamos ante un profesor en el colegio, en la universidad o donde sea. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Santiago, que encontraba tantas dificultades en aquel duro pueblo hispano y lloraba a orillas del río Hebrón, y la Virgen María, que todavía no había subido en cuerpo y alma al cielo, acudió en auxilio para animarle y prometerle que si perseveraba, la fe se propagaría por España y mucho más allá, porque 1500 años después arribaban a costas americanas aquellos recios y valientes hombres cristianos a estas santas tierras para realizar la mayor gesta que jamás se haya dado en la historia, por más que la leyenda negra la quiera denostar. La evangelización de este continente, no hay homilías suficientes para hablar de las maravillas que han hecho el Señor, la Santísima Virgen María, a través de estos hombres pecadores, sí, pero creyentes recios que nos dan 1000 vueltas como para que ahora unos politicuchos y los maestros mal formados denosten y hablen mal, guiados sin saberlo por aquellos que odian esa unidad de los pueblos americanos, unidos no solo por nuestra preciosa lengua española, sino por nuestra santa fe católica. Pablo reivindica su autoridad porque están viniendo otros que están diciendo cosas distintas a las de San Pablo, que están cambiando el evangelio, se están pasando ustedes a otro evangelio por unos falsos apóstoles que les turban para volver a revés el evangelio de Cristo. ¿Qué actual es esto? En Alemania, en Bélgica, en Holanda está siendo gravísimo, que están queriendo cambiar la doctrina de la iglesia. La homosexualidad antes era pecado, ahora los obispos de flamencos han decidido hacer un ritual para que en la iglesia se bendigan a las parejas homosexuales. Pero ¿quiénes son estos obispuchos, estos traidores a la iglesia que se llaman obispos pero son funcionarios eclesiásticos para cambiar la doctrina de la iglesia? ¿Quién se creen que son? Y por eso hay que hablar con toda fuerza como hace San Pablo. Estos falsos apóstoles que están traicionando el evangelio, que digo que antes era pecado, ahora no es pecado. Y entonces dice, sea yo, sea un ángel del cielo el que cambie el evangelio, no le hagan caso. El evangelio es el mismo de siempre y si no, sea maldito. Y por si alguien piensa que San Pablo está demasiado enfadado y se le ha ido la lengua, lo repite, quien les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito. Esta Cuaresma nos fuimos al desierto para desenmascarar al demonio, para descubrir que no es tan simpático como puede parecer, que es mucho más peligroso de lo que aparenta, es el mortal enemigo del hombre, que nos odia, que tiene verdadero empeño en lograr nuestra condenación, nuestra tristeza, nuestra condenación. Hemos desenmascarado al demonio, ¿y a cambio de qué? Porque cuando se bautizan ustedes bajarán la pila bautismal, 3 escalones, renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. ¿A cambio de qué? De creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y desenmascaramos a Dios, que está escondido actualmente, que parece débil, que muchas veces parece que no está, que muchas veces calla ante nuestro dolor y sufrimiento. Y entonces nos subimos no solo al desierto, sino a la montaña del Tabor para desenmascarar a Jesús y descubrir su tremenda fuerza, su poder, que será, que ya lo tiene, ya está aquí, pero que será manifiesto al final de los tiempos. Ser catequista es difícil, es una tarea ardua, lo ha sido siempre. Como es arduo hacer cualquier cosa bien y con perseverancia, pero evidentemente un catequista ha de luchar contra las fuerzas del mal, contra Satanás. Satanás en la propia alma, la carne,
el mundo, las tentaciones que todos tenemos, el mundo, el demonio y la carne, que también asaltan a nuestros niños y jóvenes y también a sus familias. La tarea es difícil. Hoy tiene unas dificultades, a lo mejor distintas a otras épocas. La gran dificultad que hoy encontramos es que, como vivimos en un cambio de época, vivimos una época en la que todavía hay un número importante de padres que piden los sacramentos. Esto es una buena noticia. La mala noticia es que la mayoría de ellos no piden lo mismo que nosotros les ofrecemos. Nosotros ofrecemos la vida de Dios, el cielo, la felicidad verdadera. Y por desgracia, muchos de ellos, llevados por la costumbre, lo único que piden es una foto después de 2 años, piden una ceremonia bonita y les parece excesivo, porque es excesivo dedicar 2 años para hacer una foto, es excesivo dedicar 2 años para hacer una fiesta. Lo peor que nos puede pasar a los católicos, caer en el fariseísmo, dejar que nuestra fe se corrompa de tal manera que somos capaces de todo. Y Castellani lo analiza en 7 pasos. Primero, convertir nuestra religión en una religión meramente exterior, ostentatoria, que nos quedemos solamente en lo externo, en lo que vean los demás. Y esto puede pasar en las alas más progresistas y en las más tradicionales de la Iglesia, porque los signos externos son muy importantes, el hábito, la sotana, ir identificados como sacerdotes, los ornamentos litúrgicos, la música. Es tan importante en el catolicismo lo externo, lo que entra por los sentidos. Pero si nos quedamos en eso, aparentemente en la parte más liberal o más secularizada de la Iglesia, son más espirituales y reniegan más de lo material, pero no es verdad, porque tienen sus propios ritos y le dan una importancia enorme a abrazar un árbol o adorar una imagen idolátrica de la Pachamama. En fin, toda religión, incluso los que adoran el fútbol, tiene sus liturgias. Ese es el problema. Quedarnos en lo externo, en la ostentación. Claro que tenemos que cuidar muchísimo lo externo. La Iglesia nos quiere hacer ver la gran suerte que tenemos de tener ley, de tener mandamientos. Aunque el demonio siempre nos susurra, ay, fíjate, es que esto está prohibido, no matarás, no codiciarás, siempre es no. No, uno tiene la experiencia de que los mandamientos son liberadores, de que cuando no cumplimos los mandamientos, pues al final nos hacemos esclavos de nuestros propios caprichos, de nuestras propias pasiones. Y que la ley de Dios es buena. Esto hoy es más importante que nunca decirlo, porque el hombre moderno se quiere sacudir primero la ley natural, y eso es la ideología de género. Ahora no. La naturaleza no es quien para decirme si soy hombre o soy mujer, soy lo que me da la gana. Bueno, estas pobres gentes son esclavos de sus propias pasiones, de sus propios caprichos. Hoy me siento hombre y me siento mujer, hoy me siento rico, ya, pero eres pobre. Hoy me siento joven, ya, pero eres viejo. Es que la naturaleza es la naturaleza. Y la ley natural, desobedecerla nos perjudica. Cuando no la cumplimos, cuando no hacemos con los demás lo que queremos que ellos nos hagan a nosotros y nuestra conciencia está recta, pues entonces eso nos perjudica. Los cardenales, que ocupan uno de los rangos más altos de la Iglesia, se ha atrevido a decir que lo que Juan Pablo II dijo sobre el sacerdocio de la mujer no es infalible. ¿Perdón? El Papa no es infalible cuando habla en el avión, cuando da una entrevista acá, cuando planta un árbol, cuando le da la mano al imán de no sé dónde. El Papa es infalible cuando dice, hey, hoy como Papa y con toda la autoridad que tengo como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo, sostengo que esta doctrina, no sobre fútbol, sobre fe, sobre costumbres, no sobre ecología, sobre fe, sobre moral, es infalible. Y las pocas veces que el Papa Juan Pablo II ha hecho esto, ¿y qué ha dicho? La Iglesia no tiene autoridad ninguna de que la mujer no puede ser ordenada porque la Iglesia no puede hacerlo. Cristo no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron. Podemos entender por qué o podemos no entenderlo, pero la Iglesia no tiene autoridad para ordenar a una mujer. Lo dice infaliblemente. Ah, no, pues ahora no lo es. Entonces, ¿qué es? ¿Lo que usted dice, señor cardenal? ¿Lo que usted dice sí es infalible y lo que dijo Juan Pablo II no es infalible? ¿A quién tenemos que creer? Pues al que mantiene la doctrina tradicional de la Iglesia. Al final, dice Castellani, se va apoderando de nosotros un odio a la verdadera religión y un desprecio a la gente sencilla que tiene la verdadera fe y se cae en una especie de gnosticismo. Yo sé más y ese pobre mira y rechazamos la verdadera religión y la consideramos superstición. Es verdad que hay mucha superstición entre la gente sencilla y tenemos que corregirla y regañar cuando se quedan que toda su religiosidad es poner una vela o que toda su religiosidad es bendecir agua, pero cuidado con despreciar a la gente sencilla, porque al final acabamos odiando la verdadera religión, que nos puede llevar a perseguir a las personas que tienen una verdadera religión. Es el caso del mismísimo San Pablo. Hasta que al final, dice Castellani, se puede llegar a caer en sacrilegio y homicidio. Es tremendo. Creo que ninguno de nosotros estamos en estos pasos avanzados, pero vamos a vigilar no estar en los primeros para no llegar tan lejos.
nosotros, a los pastores, a los obispos, que se nos dice que no tenemos que hablar de política, pero si el hombre somos animales sociales, vivimos en la polis y por lo tanto hay política, y la fe no es algo que tiene que estar escondida del templo para adentro, eso es lo que quieren los liberales, la fe es para sacarla fuera, y cuando no nos dan libertad denunciamos, y sobre todo cuando la política quiere entrar en la iglesia y decirnos a nosotros lo que podemos enseñar y lo que no podemos enseñar. Claro que podemos hablar de política, lo que pasa que tenemos que pedirle mucha luz al Señor para hacerlo con prudencia, iluminados por la palabra de Dios, porque muchos comunicados parece que la iglesia ahora es encargada de defender la democracia. No. La iglesia, su misión no es defender ningún régimen político. Nuestra misión es hacer que la palabra de Dios ilumine e informe los pueblos y la política. Por lo tanto, a nosotros no nos toca ni defender república ni monarquía, aunque en momentos concretos puede estar muy claro que conviene una cosa más que otra. Entonces, a nosotros lo que nos toca es iluminar a nuestra gente sobre si se está afirmando o negando la soberanía de Dios. Fíjense ustedes cómo los enemigos de la iglesia odian el celibato, cómo están intentando que se acabe el celibato en la iglesia, que no haya sacerdotes testigos de que se puede vivir con muchísima alegría en virginidad y en castidad, que no haya religiosas, porque somos una ofensa para un mundo que depende de la sexualidad, que es esclavo de ella, y ahora se nos quiere acusar a los sacerdotes, como son célibes, son peligrosos, son pederastas. ¡Qué gran mentira! Dentro de la iglesia se está diciendo esta mentira. Si de verdad queremos luchar contra la pederastia, tendremos que luchar contra la homosexualidad dentro de la iglesia, porque la inmensa mayoría de los muchachitos abusados por sacerdotes dentro de la iglesia son varones. El problema no es el celibato, el problema es la homosexualidad. No quiere decir que todos los homosexuales sean pederastas, en absoluto, pero sí que la mayoría de los pederastas, al menos dentro de la iglesia, son homosexuales. Entonces, si de verdad queremos acabar con la pederastia en la iglesia, y tenemos que hacer todos por acabar con esta lacra terrible, tenemos que luchar contra la homosexualidad practicada. Estos cristianos se juntan a rezar y lo que piden al Señor es valentía. Lo que piden al Señor es una palabra que va a aparecer a lo largo de todos los Hechos de los Apóstoles, que es parresía. Parresía es una palabra que significa no callar nada. Vivimos una iglesia que está muy tentada de callar muchas cosas, de decir las cosas que al mundo le gustan, porque la iglesia dice cosas que al mundo le gustan. Al mundo le gusta mucho cuando decimos que hay que proteger el planeta, y claro que está bien. Al mundo le gusta mucho cuando abrimos comedores. Al mundo le gusta mucho cuando hacemos hospitales y centros médicos. Cuando cuidamos del cuerpo, les gusta, hasta cierto punto, porque si nos oponemos al aborto, ahora el aborto es un derecho de salud reproductiva. Cuando nos oponemos a los métodos anticonceptivos, eso es un derecho de salud reproductiva. Entonces en la iglesia corremos el peligro de una autocensura y de no decirlo todo, decir solo algunas cosas. Las cosas que al mundo le gustan y que están en el Evangelio, ciertamente, es así, pero callar las que al mundo no le gustan. No, lo que pedimos es parresía, decirlo todo. Y esta es la oración de la iglesia, palabra de Dios. Basta ser bueno, hay que parecerlo. Pero cuando solamente nos preocupa lo exterior, empezamos a caer en el fariseísmo. Y entonces al final nuestra religión se hace rutinaria y de oficio, dice Castellani. Yo esto le insisto mucho a los monaguillos. Los monaguillos llegan aquí, les hace una ilusión tremenda ponerse la sotanita roja por primera vez y el roquete, y ya pasan, y entonces al principio pues los mayores solo les dejan poner la bandeja en la comunión, pero luego van avanzando y ya un día les dejan tocar las campanas, y ya cuando uno ya se pone a lo del sacerdote y le pasa el misal, bueno, son pasos externos que llenan de alegría y de ilusión, pero yo siempre les digo, llega un momento en que ya te lo sabes todo. Si ustedes no viven esto por dentro, si no les emociona estar tan cerca de Jesús, tan cerca del altar, si no vibran mirando a Jesús sacramentado, que tan cerca de ustedes por manos de un sacerdote se convierten de pan en cuerpo de Cristo, pues al final caen en rutina y en oficio y se distraen o se duermen o no lo viven, o ya se empiezan a aburrir, y entonces ya pues entran las tentaciones de no venir. Pues se viene porque hay que quedar bien, porque es mi compromiso. Sacerdote que soy, pues soy profeta. Ahora pues que hay una moda y se están circulando pues muchos los shorts, los reels de las homilías que pronunciamos aquí, de Monseñor, de los sacerdotes que estamos aquí, están circulando mucho de un modo que a mí me parece un poquito misterioso, y yo me pregunto ¿por qué? Yo creo que porque desde aquí procuramos hacer mucha denuncia, y eso es algo que hoy está faltando mucho en la iglesia, la denuncia. Hay mucho anuncio, gracias a Dios, y entonces hay un vacío, hay una sed de denuncia, pero claro, es un equilibrio muy difícil, porque yo a veces miro y digo, tenemos que tener mucho cuidado de no dar la sensación de que aquí siempre estamos enfadados, de que siempre estamos señalando el pecado, y bueno, pues sí, esa misión la tenemos que cumplir, y es incómoda, es mucho más fácil estar acariciando a la gente los oídos, y el profeta tiene que anunciar la salvación, pero también tiene que tocar el pecado. Es un equilibrio difícil. Yo digo, así para entendernos, que el predicador debe tener un 30% de denuncia y un 70% de anuncio.
me importa eso, que el anuncio evangélico sea gozoso, sea alegre, pero para que sea alegre, verdaderamente alegre, porque a veces nuestras misas o las homilías las podemos convertir en un circo. Nosotros no somos showman, no estamos aquí para hacer espectáculos y para decirle a la gente lo que le gusta para que vuelva al día siguiente. No, nosotros a veces tenemos que tocar heridas, y heridas profundas, que son las del pecado. Y eso es precisamente lo que hace Juan Bautista. Juan Bautista lo primero que dice es: ¡conviértanse! Y eso no es bonito escucharlo, salvo para una persona que ya se ha dado cuenta de que se tiene que convertir. Y entonces dice: ya quisiera. Y entonces viene la buena noticia, porque viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él te ama, porque te va a salvar, porque Él hace posible lo que para ti es imposible. Hay alguien que te ama mucho y que hace posible esa conversión. Esta es la verdadera guía de San Juan Bautista. El que te denuncia tu pecado, el que le dice al rey en su cara pelada que es un adúltero, pero al que le dice, lo pasa que no lo supo escuchar: Dios te ama. Si yo me confieso de un pecado del que no estoy arrepentido, porque estoy contento de haberlo cometido, he matado a mi suegra y me he quedado tan a gusto, qué feliz estoy sin mi suegra. Pero me confieso, no porque esté arrepentido, estoy muy contento, pero temo al infierno, Dios me perdona, así de bueno es. Eso se llama atricción. Pero es una contrición tan imperfecta que seguramente tendré que pasar tiempo por el purgatorio. Pero hay que confesarlo. Y Dios me perdona. Pero tendré que pagar bien caro ese pecado, porque no estoy arrepentido. Solo tengo miedo al infierno. Pero bendito infierno que nos lleva a tener ese miedo y confesarnos. Cuanto más amemos a Dios, menos miedo vamos a tener. Menos necesitaremos que nos recuerden el infierno. Pero siempre nos viene bien. Hasta que lleguemos, Dios nos lo conceda, la contrición perfecta. Amarle tanto, a que nos duela tanto nuestro pecado, que no haga falta que nos hablen del infierno. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, decía Santa Teresa de Jesús. Muy importante el pensar en la retribución, en que hay premio y hay castigo, y que las obras de misericordia corporales, aunque no son más importantes que las espirituales, pero a veces son más urgentes. Es más importante enseñar el catecismo que dar de comer. Pero si una persona tiene hambre, pues más nos vale primero darle de comer y luego enseñar el catecismo. Ojo, que a veces en la iglesia se está metiendo esta mentalidad materialista y nos conformamos con dar de comer y con abrir un comedor. Abrir un comedor es más urgente a veces, pero es más importante evangelizar al que le doy de comer. En las instituciones de enseñanza, pues a veces es más urgente enseñar matemáticas, pero es más importante enseñar religión. Entonces tenemos que ser astutos para hacer las dos cosas, dando prioridad a lo que la tiene, porque se mete el espíritu mundano y al final corremos el peligro de abrir un comedor sin evangelizar a los que damos de comer, o enseñar matemáticas sin enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas, y entonces hemos hecho poco trabajo. Calcular los negocios, lo que vamos a comprar, lo que vamos a vender, lo que vamos a ganar, el puesto de trabajo que vamos a tener. Tenemos que preguntar a Dios, porque Él es el Dios soberano, Él es el que manda, Él es el que nos ama, Él es el que sabe lo que necesitamos. Y nos da miedo porque si vamos por el desierto, después de haber sido liberados, pues Dios permite momentos en que hay sed, pero entonces nos tenemos que acordar que sí, Dios permite la sed, pero luego nos da ese agua que sabe tan rica, que es la que sale de la roca cuando Moisés golpea. Y Dios permite que pasemos momentos de hambre, para saciar ese hambre con el maná que viene del cielo y no con nuestros cálculos. Y si hace falta carne, codornices. Dios nos cuida, aunque haya momentos de dificultad, aunque haya momentos de carencia, aunque haya momentos de prueba. Esto es el desierto, esta es la cuaresma y esta es nuestra vida. El desierto duró 40 años y el Señor nos pone a prueba, es una vida. Y tenemos que superar esa prueba de la confianza en el Señor. Señor, mira cómo nos amenazan. Da a tus siervos valentía, parresía, para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Si somos fieles, veremos signos y prodigios que nos confirmarán que estamos en el buen camino y que nos quitarán el miedo, porque es lo último que en la iglesia podemos tener, miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué vamos a tener miedo? Los resucitados no podemos tener miedo a nada, porque a los resucitados no se nos puede quitar la vida. Nos puede mandar a la tumba hasta que venga el Señor, pero nada más. ¿Qué nos pueden hacer a los resucitados si no tenemos miedo? Si nuestro sueño, si nuestro horizonte está en la eternidad, no podemos tener miedo. Si nuestro horizonte está en esta vida, entonces sí. Si nos da miedo que nos quiten la casita, el dinero, la fama, los aplausos, los likes en YouTube, entonces sí tenemos mucho que perder. Pero si nuestra mente está puesta en la eternidad, somos invencibles, somos resucitados, no nos pueden hacer nada. Y esta es la valentía que pedimos al Espíritu Santo, que es ver las cosas como son.
gasto el dinero en los pobres o en embellecer en el templo? En las dos cosas, caramba. Si uno lee el Evangelio, verá que en las dos cosas, palabra de Dios, el Señor dice que cuando le damos a un pobre, a Él se lo damos. Y el Señor hoy nos dice que nos gastemos dinero en Él, no porque Él lo necesite, sino porque nos hace bien a nosotros. Y cuanto más embellezcamos nuestros templos y cuantas más preciosos sean, más nos va a ayudar, más vendremos y más nos va a ayudar si lo sabemos hacer bien, si no lo hacemos farisaicamente, que esa posibilidad también existe. Claro que agrada al Señor que gastemos dinero en Él, en su culto, pero eso nos tiene que ayudar a los pobres. Y por eso hay que discernir bien y hay que preguntarle a Él. Y quien le da sus aretes y sus joyas a la Virgen María, pues también ha de gastarse, no digo la misma cantidad o más, en los pobres, por supuesto. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Él ha resucitado. Aquel a quienes ustedes mataron y ustedes lo mataron, a ustedes no les debemos nada. No debemos nada a nuestras autoridades que persiguen al Señor. Se lo debemos al Señor. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron. Nuestra doctrina enfurece. Vamos a predicar cosas que todo el mundo estemos de acuerdo. Que hay que sembrar árboles. Hay que hablar de que hay que sembrar árboles. Pero vamos a hablar solo de lo que a la gente le gusta. Tutti frutti, todos hermanitos, todo bien. Sí, hay que hablar de eso. Pero solo de eso. No, a veces hay que decir cosas que enfurecen al que no se quiere convertir, al que quiere transmitir la mentira. Y tenemos que ser valientes, aunque quieran matarnos. Al oír estas palabras, ellos se exasperaron, se enfurecieron y querían matarlos. Bueno, pues a lo mejor quieren matarnos, o a lo mejor ahora no y más adelante sí. Es que no importa si a la gente le gusta lo que decimos o no. No nos hacemos sacerdotes para halagar los oídos, pero es que la conversión no es fácil. Pero yo pienso en esa moda iconoclasta que vino en el posconcilio. En el posconcilio a muchos sacerdotes, de verdad no creo que fueran Judas, pero que olvidaban esta lógica del pueblo, pues empezaron a luchar contra eso que hacían muchas personas, y era a la patrona del pueblo, a la Virgen María, pues les daban sus aretes, sus joyas, y le empezaban a llenar a la Virgen de unas coronas y de unas que... Yo estoy convencido de que si a la Virgen María en Nazaret le hubieran regalado todo eso, se hubiera quedado así amedrentada y hubiera dicho, ¿y qué hago yo con todo esto? Pero la Virgen María, Reina y Señora de todo lo creado, entiende perfectamente el amor de esas personas, y que tantas de nuestras vírgenes estén rodeadas de joyas y de oros y de mantos que la Virgen no necesita para nada, pero que es una expresión del amor de un pueblo. Y solo el que ama lo entiende. No quieren que defendamos la familia, porque ahora hay muchos tipos de familia y entonces somos unos intolerantes por hablar de la familia y del matrimonio. No quieren que hablemos de la vida, porque el aborto es un derecho de la mujer y nos quieren hacer callar. No queremos que digamos que hay que tener muchos hijos y que es una aberración ligar trompas y hacer vasectomías y usar métodos anticonceptivos, porque esos son derechos reproductivos de la mujer. Eso es salud reproductiva. ¿Qué va a ser eso salud? Los anticonceptivos hacen un daño inmenso. Todos los anticonceptivos hacen daño, incluso el preservativo, que aumenta el número de embarazos no deseados, de abortos y de enfermedades de transmisión sexual, porque como dan una falsa seguridad, aumentan enormemente. Y eso, hace 50 años yo entiendo que algún incauto dijera, no, el preservativo es muy seguro. Pero hoy, después de 50 años repartiendo condones a todo el mundo, y que vemos que hoy hay más enfermedad de transmisión sexual que nunca, más abortos que nunca, más embarazos no deseados que nunca, no hay nadie que vaya a abrir los ojos y digan, señores, el condón no funciona. Es un drama la mentalidad de que tener hijos es algo malo, que nos hace ver como una mala noticia el nacimiento de un niño, y que no queremos tener hijos. ¿Para qué? Para vivir mejor, para dormir mejor, para tener noches más largas y gastar más dinero, ser más egoístas. ¿Y por qué hay aborto? Porque hay mentalidad anticonceptiva. Cuando un niño es una mala noticia, al final se le asesina. Y mujeres que jamás pensaron que iban a ser asesinas, lo son. Y malo es que ellas lo sean, porque a una mujer se puede comprender su angustia, el calor, la presión que cae sobre ella, pero el padre que fríamente también consiente en el asesinato de su hijo. Y aún peor, los doctores que en frío y cobrando se convierten en cómplices del aborto. Y esos políticos, hijos de Satanás, que hacen esas políticas suicidas, porque un país que no tiene hijos es un país que no tiene esperanza. Pero los malos somos nosotros, los católicos, los sacerdotes, que estamos en defensa de la vida. Esos somos los malos. Estamos contra la mujer, estamos contra los derechos de las mujeres. Es el mundo al revés. Pues seguiremos como José defendiendo la vida, como José defendiendo a los niños. Nos toca defender la vida, como se pueda.
Los amigos los podemos elegir. Y es importantísimo. Algunos papás lo tienen muy claro con sus hijos. Y digo algunos porque otros son bien negligentes y no se preocupan de con quién van sus hijos. Hoy los papás dejan que sus hijas se vayan a viajar con sus enamorados, sin estar casados, como si esa noche fuesen a rezar el rosario. Hoy en día somos muy negligentes y Dios nos pedirá cuentas de cuánto vigilamos a nuestros hijos, de cuánto nos esmeramos por que tengan buenas compañías. A veces nos esforzamos mucho en otras cosas, en qué universidad trabajan, pero cuáles son sus amigos, con quiénes están, qué hacen cuando se enamoran, porque enamorarse, cualquiera se puede enamorar de la persona que no conviene. Pero esto que es tan importante con los niños y con los jóvenes, es igual de importante con los adultos. Y tenemos que seleccionar muy bien cuáles son nuestros compañeros de viaje y de camino. Que ha sido valiente, que ha sido un defensor del matrimonio. Falta hacen hoy muchos Juanes para defender el matrimonio, para decir a las claras que no hay varios tipos de familia, que esos demás tipos de familia son falsificaciones de la familia y por lo tanto dañinos para la sociedad. La familia, como Dios la ha soñado, y si no lo logramos, tenemos que ser humildes y decir he fracasado, pero no pretender enseñar a los demás que eso también es familia. Mi perro y yo somos familia, el padre Marek y yo somos familia. No, eso no es familia. Familia es un varón y una mujer legítimamente casados con un hijo. Si no, ¿qué le importa a Juan lo que esté haciendo Herodes con esa mujer? ¿Por qué se mete con ella? Que cada uno haga lo que quiera. No, Juan ama a Herodes. De hecho, Herodes tenía un respeto por él y aunque lo metió en la cárcel, no lo quería matar porque en el fondo lo admiraba. Porque en el fondo de su corazón sabía que Juan tenía razón y él no. Él había tomado la esposa de su hermano, él sabía que estaba mal. Herodes no era tan malo como nuestras autoridades que nos quieren enseñar que hay muchos tipos de familia y que todo es familia. Castidad, celibato, necesaria, esa libertad. Hay que morir a uno mismo, hay que luchar con fuerza, no solo los sacerdotes y las religiosas, todos. Porque dentro del matrimonio hace falta mucha castidad. No vale todo dentro del matrimonio. El esposo tiene que saber respetar a la esposa, sus periodos, sus ciclos, sus momentos, su mal humor. El esposo tiene que tratar siempre bien a la esposa, no solo ponerse cariñoso por la noche y el resto del día tratarla como un trapo. Eso no funciona. La castidad no es solo para los novios y para los... La castidad. Hay gente que se piensa que hay que aguantarse las ganitas hasta el matrimonio y en el matrimonio vale todo con la esposa. No, señor. Castidad para todos, para sacerdotes, religiosos, novios y de un modo muy especial, casados. La renuncia a una sexualidad mal vivida y la práctica de una sexualidad vivida con la inmensa alegría con la que lo viven los enamorados de verdad. Castidad. Si ustedes no tuvieran la corrección de Dios, no serían hijos, serían bastardos. Nosotros respetamos a nuestros padres cuando nos corrigen. Yo noto como hay una gran ausencia de paternidad. Cuando uno no ha tenido un padre firme, que corrige, que tuerce el gesto, que pone rostro duro, que castiga y digámoslo, que alguna vez pueda dar alguna cachetada, hoy eso parece, maltrato. Bueno, pues seguramente hay maneras de corregir y no hace falta una cachetada. Pero tampoco hay que dramatizar, caramba, que hay padres que han sabido pegar a sus hijos y les duele más a los padres que a los hijos. No digo que haya... No nos vamos a convertir y darnos cuenta de que nos estamos equivocando, de que hemos provocado una promiscuidad sexual, de que hemos dejado de cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de que les hemos empujado al abismo dándoles un condón. No nos vamos a arrepentir ya y vamos a decir, oye, vamos a volver a cuidar de nuestros niños y nuestros jóvenes. Vamos a invertir tiempo y energías, que no hace falta mucho dinero, tiempo y energías en propagar la castidad. No vamos a ser humildes los mayores diciendo, nos hemos equivocado, lo hemos fregado, lo hemos enseñado mal. Vamos a enseñarlo bien de a partir de ahora, como decían nuestros abuelos, porque ahora todavía estar chapado a la antigua es malo, ¿no? Es que mi papá está chapado a la antigua. Pues bendito sea Dios que tu papá está chapado a la antigua. Es que mi papá no me deja viajar con mi enamoradito a no sé qué ciudad. Bendito padre. Es que a mí no me dejan salir con mi novio a donde me da la gana. Benditos padres. Qué bien que no eres huérfano. Qué bien que tienes una familia que cuida de ti y que se preocupa de que no te revuelques con el primer majadero que te has encontrado. Qué bien. Da gracias a Dios. Pues no quieren dejarnos que digamos eso. Jesús tuvo muy malas compañías, pero es porque él era fuerte, él era más fuerte que sus compañeros y entonces no le hacían daño, no jalaban de él hacia abajo, al revés, él era fuerte y los elevaba. Nosotros podemos tener malos amigos si somos fuertes, si nos hacemos respetar, si somos una buena influencia, pero tenemos que ser muy humildes para darnos cuenta de si nuestros compañeros nos arrastran hacia abajo. Nos llevan a reírnos de chistes de los que no nos tenemos que reír, nos llevan a comentar cosas de las cuales no nos toca hablar, nos llevan a costumbres que nos hacen daño. Es muy importante esta selección.
vigila a tu hijo. Ahora no, estamos todo el día trabajando y no sabemos ni con quién está mi hijo, ni con quién ve la película, ni con quién está en internet. No estamos cumpliendo la misión de José. Levántate, protege a tus hijos y a tu familia. Dedícale tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y si tienes que ser más pobre y ganar menos dinero, sé más pobre. Es que parece que aquí el non plus ultra es ser universitario. Pues hay cosas mucho más importantes que ser universitario. Si pueden ser universitarios, fenomenal. Pero ten cuidado a ver si estás empujando a tus hijos al abismo y no los estás protegiendo. Levántate, toma al niño y a su madre y protégelos. No de los que pueden matarle el cuerpo, que también, sino sobre todo el alma. Y hay muchos enemigos. ¿Y sabes dónde puede haber enemigos? En la habitación de tu hijo, que estás tú muy contento porque tu hijo no es fiestero y no sale de casa. Pero está todo el santo día en el dichoso celular hablando con los peores enemigos que tú jamás dejarías entrar en tu casa. Y están en la habitación de tu hijo. Y tú ni te estás enterando porque no te has levantado, porque no proteges a tu hijo y a su madre. ¿Cuántas veces entre nosotros, los católicos, pues nos ponemos a programar el número de hijos y hablamos con toda tranquilidad como si no estuviéramos pecando? Este es el último hijo que voy a tener, vamos a casarnos, pero vamos a estar 2 años disfrutando y ya vendrá. Hablar así implica preservativos, hablar así implica anticonceptivos, hablar así implica ligadura de trompas, vasectomías. ¿Qué estamos haciendo? Sino ocupar el lugar de Dios. Creer que nosotros calculamos mejor el número de hijos, mejor que Dios, sin querer darnos cuenta de que esto lleva necesariamente al aborto, porque cuando tener hijos es una mala noticia, pues al final cuando vienen los hijos, que es mucho más fácil de lo que nos imaginamos, nos los quitamos de en medio y nos convertimos católicos en asesinos. Primero porque somos asesinos en el corazón y luego porque somos asesinos de hecho, quitándonos a los niños encima. Igual que los mismos que salieron de Egipto y fueron liberados son los que adoran el becerro de oro, son muchos los católicos que adoran el becerro del bienestar, el becerro de tener una televisión muy grande, el becerro de calcular mi familia sin Dios. Eso es idolatría. Porque nuestros niños y nuestros jóvenes, cuando no están los papás, o a veces cuando están, pero están encerrados en su cuarto, ven de todo. Y estamos muy contentos porque nadie entra en casa y porque mi hijo no sale, y resulta que la pantallita de mi hijo están los peores enemigos que nunca hubiera pensado que pudieran entrar en mi casa. Nuestros niños y nuestros jóvenes pasan mucho tiempo solos y destrozan en ellos la idea de familia, la idea de matrimonio, la idea de concepción, de tener hijos. Están transformando a nuestros hijos y por eso es muy importante esto que nos dice la carta a los Hebreos. Cuidado, que todos respeten el matrimonio. Y tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Y qué es eso de que en secundaria ya estén con sus enamoraditos y sus enamoraditas? Secundaria uno no sabe todavía dónde está parado. Pues damos por hecho que, todo el día con su chico, con su chica, y viaje por aquí, viaje por allá. No, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos el matrimonio. Estemos con ellos, preguntémosles qué está pasando por su cabeza, qué está pasando por su corazón. Necesitan nuestro tiempo, nuestro consejo, nuestra vigilancia. Tenemos que vigilarlos. Indudablemente, aunque hay que perdonar, eso no significa que haya que aguantar cosas. Hay cosas que no se pueden tolerar. En un matrimonio hay causas muy graves que pueden incluso aconsejar la separación. Tú puedes perdonar que tu esposo te pegue, pero no es bueno que lo sigas permitiendo. Eso se puede perdonar, pero perdonar no significa sigue golpeándome, o cosas terribles como violaciones, cuando una niñita va a sus padres y le dicen lo que le está haciendo un familiar y miran a otro lado, ¿no? No, evidentemente hay que poner cartas en el asunto. Perdonar no es dejar que se sigan haciendo las cosas, ¿no? Perdonar es no guardar rencor en el corazón. Rezaremos el Santo Rosario, rezaremos los misterios gozosos, precisamente los misterios que Jesús quiso vivir con San José y con María Santísima. Rezaremos el misterio de la Encarnación y allí pediremos a San José el don inmenso de la castidad, ese don que hace que seamos dueños de nuestro propio cuerpo para poderlo entregar, si es hasta la muerte y hasta el derramamiento de la sangre, entregarlo. Eso es ser casto. Ser casto es dominar el propio cuerpo para entregarlo y darlo hasta la última gota de nuestra sangre o nuestra última gota de sudor. Eso es la castidad, ser hombres de verdad, aprender a mirar a las mujeres a los ojos, aprender a tratar a todas y cada una de las mujeres que nos encontremos en nuestra vida como se trata a una hija, como se trata a una esposa, como se trata a una hermana, como se trata a una madre, como se trata a María Santísima. Esto es lo que nos enseña la castidad de San José y de un modo especial lo vamos a saborear en el misterio de la Encarnación. No
quieren que digamos que la homosexualidad hace daño al que la practica, que puede no ser culpable de sentir esa atracción, pero hace daño al que la practica por transmisión de enfermedades, por problemas afectivos, porque no tiene futuro esa relación, porque no está abierta a la vida, porque también el encargar niños provoca muchos abortos, porque la fecundación in vitro provoca un montón de abortos, porque hay que engendrar muchísimos óvulos fecundados que luego son congelados o destruidos, porque es un asesinato. Para hacer una fecundación in vitro hay que hacer muchos asesinatos. Si decimos esto hoy, ya empezamos. Cualquier día nos censurarán y nos dirán que no podemos transmitir esto en YouTube. Y eso es censura y eso es violencia. YouTube o donde sea. ¿Nos vamos a callar por miedo a quedar mal? No, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el único que nos va a salvar es el Señor. El único que va a dar la cara por nosotros es el Señor. El único que nos va a defender el día del juicio es el Señor. Y los pobres, las almas de aquellos a quienes hayamos salvado, esos nos van a defender. Y por eso valoramos de un modo especial las oraciones que los catequistas y los papás, no solo las mamás, y los papás deben enseñar a sus hijos. Yo sufro cada año cuando empezamos la catequesis y vienen niños de 8, de 10, de 12 años que no saben hacer la señal de la cruz. Además lo llaman persignarse y esto no es persignarse, esto es santiguarse. Persignarse es hacer esto. Esto es persignarse y esto es santiguarse. Y a veces ni las madres saben decir que esto es santiguarse y esto es persignarse. Pues a veces los niños no saben santiguarse a los 12 años. ¿Qué ha hecho esa madre? ¿Qué le ha enseñado? Sí, le ha llevado al mejor colegio y al mejor psiquiatra, pero enseñarle a rezar no le ha enseñado a rezar. ¿Qué ha hecho esa madre cristiana? Bueno, pues las madres tienen que enseñar a rezar y los papás, y si no, los abuelos. A veces los abuelos no han sabido enseñar a rezar a sus hijos, pues ahora tienen una oportunidad con los nietos, que ahora los abuelos pasan muchas horas con sus nietos. Enseñen a rezar a sus hijos, recen con ellos. El pasaje del fratricidio, del asesinato de uno de los hijos de Adán y Eva al otro hermano, Caín Abel, empieza con la buena noticia. El hombre se llegó a Eva, se acercó a ella. La parte unitiva del abrazo conyugal, el abrazo de los esposos, tiene dos fines: unitivo y procreativo. Por eso el verbo que usa es Adán conoció a Eva, porque es algo intelectual, porque es algo volitivo y porque es algo afectivo. No es un conocimiento meramente intelectual. Conoció significa intercambio carnal, pero con lo que implica de entrega total. Adán se llegó, conoció a Eva y fin procreativo, concibió y dio a luz. Dos actos separados. Concibió, 9 meses después dio a luz, porque Caín es Caín 9 meses antes de nacer. Somos lo que somos 9 meses antes de nacer. Hay mucho petróleo en estas páginas tan antiquísimas de la Sagrada Escritura. Eva lo celebra, he adquirido jugando, porque el verbo adquirir es Caín, entonces es he recibido un hombre con la ayuda del Señor, y después dio a luz a Abel, el hermano. ¿Qué quiere el Señor que meditemos hoy? En el perdón, indudablemente. Pedro, que siempre es sorprendido por el Señor, quiere saber cuál es el límite del amor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo amar? Porque el Señor está hablando de un amor muy difícil, el amor al que me ha ofendido. La verdad es que la palabra perdón es una bolsa donde cabe desde esas ofensas diarias que nos hacemos todos los días, que estamos hartos de mi hijito, de mi hermanita, de mi padre, de eso de todos los días, que llega un momento que dice no va a cambiar y hay que estar perdonando todos los días. Ahí caben esas pequeños alfilerazos que recibimos y damos todos los días, sapos gordos, pues como una violación, como una traición, como la de Judas, golpes que un esposo puede dar a su esposa, cosas terribles. En esa palabra perdón cabe desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Pero aquí nos hacen distinciones. ¿Hasta cuándo debo amar? ¿Hasta cuándo debo perdonar? ¿Cuál es el límite? La respuesta del Señor es no hay límite, no hay medida al amor. El límite del amor es amar sin medida. Poco me decía una persona que está sufriendo, que está enferma, dice, es que siento como que no sirvo para nada. Bueno, pues ¿y para qué sirve Cristo Jesús crucificado? A mí no me vale Jesús crucificado ni para catequista, ni para organista, ni para lector. ¿Qué puede hacer Jesús crucificado? Nada. Pues ahí es cuando nos ha salvado. Y nuestros ancianos, nuestros enfermos, son poderosísimos si saben ofrecer su dolor. Ojalá me acuerde yo de esto que les estoy diciendo cuando vivan el dolor, que no será tan fácil, pero si no me acuerdo, por favor, recuérdenmelo, porque la enfermedad, el dolor son fuente de mucha fecundidad. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sepamos sin miedo decirle al Señor que nos enseñe a sufrir, como San Juan Bosco, digamos, dame almas y quítame lo demás, quítame lo que quieras, quítame la vida, quítame dinero, quítame fama, quítame libertad, quítame lo que quieras, con tal de que muchos conozcan esta inmensa alegría que nosotros disfrutamos, los que estamos corriendo, mejor o peor, esta carrera, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo.
cielo. La sexualidad no será un problema y los bienes materiales nos importarán un comino, que ahora nos quitan tanto el sueño, que ahora nos meten en unas deudas inverosímiles, que nos hacen estar toda la vida pagando por adelantado, por meternos en préstamos que son pecaminosos muchas veces y que arruinan nuestro futuro por querer vivir de lo que no tenemos, cuando el Señor nos ha dicho, pidan el pan de cada día y no les va a faltar el pan de cada día. Ahora, cuando queremos comprar lo que no nos podemos comprar, pues luego perdemos el sueño por esa mala cabeza, por esa avaricia, por eso que acaba convirtiéndose en una enfermedad psicológica, que es esas personas que ya son capaces de ver, abren aquí un agujero, se quedan preocupados porque tiene una deuda, de repente ven aquí a alguien que se la puede prestar, lo cogen, tapan el agujero y de repente se dan cuenta de que aquí hay un agujero más grande. Pero no aprenden y dicen, voy a tapar ese agujero, ¿cómo? Con esto. Y sus agujeros son cada vez más grandes y más grandes y más grandes y su vida es un infierno y la de los que les rodean también, por no vivir sanamente la relación con los bienes materiales. Parte de los demonios se hacen los mudos, no lo son, pero se disfrazan. El demonio usa dos tácticas. Una es hacernos creer que es más poderoso de lo que realmente es, para que vivamos con pánico, pero usa una mucho más inteligente, que le surte mucho más efecto y que logra muchos más de sus objetivos, que es hacernos creer que no existe, que vivamos como si no existiera. Y ese es el demonio cuando usa esa táctica de ser mudo. Entonces no hace falta ir a ver películas de terror, ni leer lo que son los exorcismos, eso es lo de menos. No hay que estar mirando películas ni haciendo preguntas raras sobre el demonio, hay que observar. Y si en tu casa tu padre se largó y te abandonó, ahí estuvo Satanás. Y si en tu casa ha habido abusos, ahí estuvo Satanás. Y si en tu casa tus padres se pelean mucho, ahí está Satanás. Y también está cuando no estudias, también está muy cerca de ti, no dentro de ti, dentro de ti es una posesión y no es tan frecuente, es más frecuente de lo que la gente se piensa, pero el demonio a mí no me preocupa cuando hay una posesión diabólica, porque le hacemos un exorcismo y sale. El peligro es cuando no se le reconoce. Después saborearemos y contemplaremos el misterio del nacimiento de Jesús. Y ahí pediremos de modo especial hoy la virtud del trabajo, de la laboriosidad. La auténtica pobreza que padecemos es la pereza, la fuente de todos los vicios. Y por eso vamos a pedir a San José ser trabajadores, sin miedo al cansancio, sin miedo al darlo todo. Y de San José aprendemos a trabajar en los momentos de mayor pobreza, de mayor precariedad. Este es San José, al cual ya es conocido como el carpintero, y así se conocerá a Dios, a Jesús, el carpintero. Dios, el carpintero, el que aprendió de José. Y más que un trabajador de la madera, es un trabajador de todo lo que haga falta. San José, más que carpintero, era todista, sabía hacer todo, porque no buscaba encerrarse en nada, sino en dar a la familia lo que ésta necesitaba. Padrecito, no nos vaya a hablar hoy de pecado en este día de alegría. Bueno, es que hay que hablar de pecado para poder tener una inmensa alegría, porque si seguimos con la oración, dice, concede a tu familia el don de la alegría espiritual, o sea, la verdadera. Hay una alegría que es la alegría del borracho, la alegría que San Agustín vio en un borracho. Cuando vio un borracho San Agustín, tuvo envidia de él y entonces pensó, qué mal estoy, que hasta la alegría de un borracho me da envidia, qué mal debo estar. Y eso provocó la conversión de San Agustín, porque es una alegría artificial, no es una alegría espiritual. Muchos, para poder estar alegres, tendrán que emborracharse porque no tienen una verdadera alegría en el corazón. ¿Cuál es esta alegría espiritual? Pues seguimos con la oración. Dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación, otra vez salvación, y de la paz. Y la salvación y la paz solo vienen de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque hoy hay una tendencia a idolatrar y a deificarlo todo. Es lo que se llama el panteísmo. Pan significa todo, teos Dios, todo es Dios. Ahora hay una película, Avatar, la segunda parte, que es una película de ideología panteísta. Todo es Dios, en todas partes nos encontramos con Dios, abrazando árboles, identificándonos con ellos. No todo es Dios. Dios es Dios y la creación no es Dios, aunque pueda ser divinizada, aunque pueda ser sobrenaturalizada. Y esto es muy importante, porque cuando no reconocemos al único Dios verdadero, caemos en idolatría y empezamos a elevar al lugar que le corresponde a Dios a las criaturas. Y eso es un ídolo, una criatura puesta en el lugar de Dios. Y podemos adorar a un ser humano como si fuera Dios, amar mal a una mujer, a una enamorada, a una esposa, a un esposo, porque le ponemos en el lugar de Dios. Entonces es un amor que nos hace daño, que nos esclaviza. Se puede idolatrar a un político y por ese político ser capaces de quemar a un policía dentro de su carro. La idolatría del partido, de la ideología, poner en el trono de Dios otras cosas.
La naturaleza está herida. Los dones preternaturales son como un vestido. Imagínense que Adán y Eva, Dios los hubiera vestido de reyes y de príncipes. Cuando ellos mismos se desnudan, renuncian a ese vestido, a esos dones preternaturales, también su naturaleza queda herida. Está bien que Dios nos quite los dones que no nos corresponden por nuestra naturaleza, pero la naturaleza queda igual. No, porque si yo he sido educado para ser noble, para ser príncipe, para vivir en palacios, para estudiar, y no he sido educado para trabajar en el campo, y entonces no he hecho ejercicio físico porque mi misión era más alta, la de gobernar, la de estudiar, y de repente yo renuncio a todo eso y me ponen en el campo a trabajar, pues me encuentro con que no sé hacer eso, porque no he sido educado para vivir pobremente, he sido educado para vivir ricamente. Y entonces, esto es lo que nos pasa a nosotros. Hemos sido creados en estado de gracia como Adán y Eva, y por haber renunciado ellos a estos dones, nosotros que estábamos llamados a ser reyes y príncipes con Dios, pues nos toca vivir pobremente, y por eso hacemos muy mal la misión de hombre. La anunciación del Señor, claro que es un anuncio, y la Virgen María es que además no puede decir que no. Y uno dirá, ¿cómo es eso? ¿La Virgen no es libre? ¿Está obligada? ¿Le han puesto una pistola? No, es que la Virgen es tan libre que no puede decir que no. Esto es algo que el mundo moderno no entiende. Cuanta más libertad tengamos, más incapaces somos de hacer el mal. Hoy se concibe la libertad y hay una definición verdadera que San Agustín llamaba más bien libre albedrío. Libertad, ¿qué es? Capacidad de hacer lo que me da la gana, el bien o el mal. Y cuanto más me dejen hacer lo que quiero, más libre soy. Mentira. Cuanto más haces lo que te da la gana, más esclavo eres de tus caprichos y de lo que se te ocurre en cada momento, y menos feliz eres. Y la libertad verdadera se define como la capacidad para hacer el bien. De tal manera que cuando vamos avanzando en nuestra vida de virtud, en nuestro camino de santidad, cada vez somos menos incapaces de hacer el mal y cada vez somos más libres, porque Dios nos hace libres. De tal manera que la Virgen María es incapaz de hacer el mal. Siendo capacitada de hacer el bien, hace más bien que nadie. Los animales de la tierra les temerán y rezarán. Alguno ve aquí en este temor algo nuevo, algo que Adán ya ha manchado. En tiempo antes del pecado, en la situación prelapsaria antes del pecado, no había este temor, pero ahora sí, ahora los animales temen al hombre. No solamente le están sometidos, sino que le temen. Algo ha cambiado indudablemente, porque Noé es el último que vive tantos años. Noé vive 950 años, dice la Sagrada Escritura. Moisés solo vivirá 120. Noé es el que más lejos llega después de Matusalén, que vive 965. Toda esta simbología nos hace ver que el hombre va rompiendo el plan de Dios y va acortando la vida que Dios nos quiere conceder. ¿De quién es mi corazón? Mi corazón no es de quien lo hiere, mi corazón es de quien lo sana. Esto es muy importante. A veces nuestro corazón es del que lo hiere. Estamos todo el día pensando en el que nos ha hecho daño. Caramba, que no sea tu corazón de la persona a la que odias. Ojalá no odies a nadie. Tu corazón es el que ha sanado tu corazón. ¿Y quién ha sanado tu corazón? Cristo. Mi corazón es el que lo ha sanado, no del que lo ha herido. Mi corazón pertenece a Cristo y por lo tanto yo hablo de Cristo. El único que ha dado su sangre por mí es Cristo. Ninguna autoridad ha dado su vida por mí. Ningún político ha dado su vida por mí. Nadie. Mis padres me han dado muchísimo, pero el que ha dado su sangre por mí ha sido el Señor. Así que por eso hablo de Él, porque es el único que ha dado su vida por mí. Y nadie me va a prohibir hablar de Él. Hoy se valora mucho la espontaneidad, se habla mucho de que hay que ser espontáneo. Hoy se habla mucho de ser uno mismo. Lo subjetivo sobre lo objetivo. Hoy se valora mucho la sinceridad, pero no se habla de veracidad, que es más importante. Ser sincero es decir lo que yo pienso, pero a veces lo que yo pienso no es la verdad. Lo importante no es ser sincero, lo importante es ser veraz. Que lo que yo digo no solamente sea lo que yo pienso que es verdad, sino que sea verdad. Hoy se habla mucho de sinceridad y está bien, porque la mentira es algo horrible que nunca está justificada y nos tenemos que confesar de mentirosos en el trabajo, en la familia. Poca gente se confiesa de la mentira y no existen las mentiras piadosas. Hay mentiras menos graves y hay mentiras más graves, mentiras gravísimas que rompen la reputación de una persona, que corrompen, pero todas las mentiras son malas, unas peores y otras menos, pero ninguna es buena, ninguna es piadosa. Pero lo importante no es ser sincero, lo importante es ser veraz, que lo que yo digo sea verdad.
Hoy Jesús se enfada y nos dice que esta generación, la suya y la nuestra ahora, es una generación perversa. Porque le pide a Jesús un signo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el hombre moderno muchas veces no pide signos porque no cree en Dios, pero a veces pide signos a los políticos. Y en el Apocalipsis, pues hemos visto que la bestia del mar hace signos, prodigios. De hecho, la bestia del mar, que es el anticristo, tiene una herida mortal como quien ha resucitado. No sabemos muy bien qué prodigio es ese, pero parece un Jesús resucitado. Y la bestia de la tierra, que es la propaganda, hace prodigios, hace maravillas, hace cosas que Satanás hace porque es un ángel. Y entonces esta sociedad se puede dejar llevar por signos que no vienen de Dios. Y podemos ver signos en el brujo y podemos ver signos en Satanás. Y Jesús nos dice, no vengan a pedirme signos, señales. A veces a Jesús le ponemos a prueba. Si me consigues este milagrito, creo en ti y entonces voy a misa. Y negociamos con Dios y pactamos con Dios. Esto es una barbaridad porque es desubicarnos completamente. Hoy San Pablo da un argumento que es muy importante para nosotros, los que estamos en la ortodoxia, los que estamos en la doctrina correcta, porque no basta con tener una doctrina recta. A la ortodoxia le tiene que acompañar la ortopraxis, es decir, no solo conocer la verdad y enseñarla, sino vivir una vida de santidad. Y en eso a lo mejor no estamos tan bien. Yo puedo estar en la ortodoxia, saber lo que está bien, lo que está mal, enseñar lo que la Iglesia enseña, pero si en mi vida personal, con mi caridad, con mi ejemplaridad, no lo enseño, es mucho más difícil para los fieles creerlo. Y esto es lo que San Pablo hace. Decir, mi primer argumento es mi vida personal. Y a mí me avergüenza leer hoy esto y decir, pues yo no estoy tan capacitado para dar este ejemplo. Yo no puedo decir como San Pablo, yo sí les puedo decir, lo que les digo es verdad, pero no les puedo decir, vivan como vivo yo, porque en eso pues soy mucho menos ejemplar. Y esto hoy nos lleva a pedir para que los pastores no solo vivamos en la ortodoxia, sino en la ortopraxis. Platón decía, el hombre ha tenido que cometer alguna culpa. Como él creía en la reencarnación, en la metempsicosis, él pensaba que nuestra alma había estado antes en otra vida y que algo tenía que haber hecho para nacer en un estado tan terrible. Él, que no era cristiano porque no conocía la revelación, porque todavía no había sido entregada, se daba cuenta de que había algo en nosotros que solo se podía explicar porque habíamos sido castigados. Y Aristóteles también se daba cuenta y decía, el hombre es un animal incomprensible, porque el perro, cuando ya no tiene hambre, deja de comer, aunque tenga ahí la comida, porque sabe que ya no necesita más y que más comida le hace daño. Nosotros seguimos comiendo sabiendo que nos hace daño y nos emborrachamos y somos capaces de drogarnos sabiendo que eso nos hace daño. Solo el hombre, porque está inclinado profundamente al mal, y eso lo experimentaba y lo notaba Aristóteles. Y si a Aristóteles alguien le hubiera revelado lo que es el pecado original, hubiera dicho, claro, ya está explicado. Y nosotros, en culturas cristianas que nos ha sido revelado el pecado original, o no lo creemos o lo ignoramos y no lo tomamos en serio a la hora de educar a nuestros hijos y a la hora de educar a nuestros alumnos. Un psicólogo estudia psicología en las universidades modernas, tiene que estudiar el doble, lo que le enseñan para probar, y estudiar de verdad para borrar muchas de las cosas que le han enseñado y aprender la psicología verdadera, la psicología que verdaderamente ayuda a los hombres, que es la psicología que cuenta con Dios, siendo ciencia, sin ser teología, pero evidentemente sin Dios no se conoce verdaderamente al hombre y no se puede ayudar verdaderamente al hombre. Entonces hoy hay una tendencia a quitar la libertad a los hombres y a los muchachos. A mí a veces me dicen los muchachos, padrecito, trato muy mal a mi madre, pero ya me ha dicho el psicólogo que es la adolescencia. Ah, pues ya está, si es la adolescencia ya no hay de otra, tienes que tratar mal a tu madre, porque como es la adolescencia hay una señora en tu casa que se llama adolescencia y que es la que te obliga a tratar mal a tu madre. Pues mire usted, hay adolescentes que no tratan mal a su madre, pero hoy los psicólogos tienden, los buenos no lo hacen y los hay buenos, a echarle la culpa siempre a alguien, a la adolescencia, a la ansiedad, al estrés y entonces pues a la depresión, y entonces uno no es responsable de lo que hace y siempre le echamos la culpa a otra señora, al señor estrés o a la señora ansiedad, y entonces ya no tenemos culpa de nada. No. Metas esto en la cabeza, ¿eh? Una cultura sin Dios, tarde o temprano, se convertirá, si no lo es ya, en una cultura contra Dios. Denle vueltas hasta que lo entiendan. Ya en la Revolución Francesa se intentó cambiar el calendario cristiano que impregnaba la cultura cristiana. Se hizo a la fuerza y fue un fracaso. Se cambió el nombre de los meses, el nombre de las semanas, las festividades, nadie le hizo caso. Ahora están siendo más astutos y están cambiando el calendario de un modo mucho más astuto, poco a poco, y los cristianos idiotas pues nos vamos metiendo en este calendario y a lo mejor no vamos a misa el día de la Inmaculada, pero todos acudimos a las marchas moradas del 8M en donde trabajamos, porque parece que es el non plus ultra. Gracias a estas campañas ya vamos a acabar contra la violencia contra la mujer. Hay mucha maldad detrás de este feminismo y tenemos que desenmascararlo, que para eso es la Cuaresma. En la Cuaresma vamos al desierto para no aturdirnos con el ruido y poder desenmascarar a Satanás.
Juan, que hoy nos habla de la vida, con el Evangelio de Lázaro, distingue entre dos palabras griegas, bios y zoe. Con bios construimos palabras como biografía, como biología, como biocosmos, y con zoe construimos palabras como zoológico. Zoe significa vida. Pero en San Juan, bios es la vida natural, la vida que tienen incluso los animales. Pero San Juan habla de una zoe, de una vida espiritual, que solamente tenemos los hombres, los seres humanos. Es una vida por la cual el hombre quiere conocer. El animal que tiene bios, que tiene vida, solo quiere conocer lo que le interesa para subsistir, para comer, para reproducirse y nada más. Pero el hombre tiene zoe, tiene una vida que le hace querer conocer las causas, las consecuencias de todo, el amor, y por eso el hombre sufre más que los animales. Ahora cuando estamos dando tantos derechos a los animales, muy por encima de los niños no nacidos, es una barbaridad, porque el sufrimiento de los animales no tiene nada que ver con el sufrimiento de los humanos, porque nosotros tenemos esta vida diferente que viene del alma, esta zoe, esta vida que nos hace querer conocer y por lo tanto amar como no puede amar un animal.